Boston estaba tranquila. La ciudad dormía bajo una manta de aire fresco de marzo. Era la noche del 18 de marzo de 1990. Las celebraciones del Día de San Patricio acababan de terminar, dejando las calles vacías y en silencio. Pocas luces estaban encendidas. El Museo Isabella Stewart Gardner se alzaba como un palacio veneciano fuera de lugar en el tiempo. Sus grandes ventanas estaban oscuras. Sus muros de piedra guardaban secretos. Dentro, tesoros invaluables de toda la historia estaban desprotegidos, salvo por dos jóvenes guardias de seguridad. No tenían idea de lo que se avecinaba. Creían que era solo otro turno nocturno sin incidentes. No podrían haber estado más equivocados. La paz de la ciudad estaba a punto de ser destrozada de la manera más audaz imaginable. Dos figuras emergieron de las sombras. Vestían uniformes de policía. Sus rostros estaban oscurecidos por la oscuridad y las viseras de sus gorras. Caminaban con un propósito que parecía oficial, pero algo no cuadraba. Se acercaron a la entrada lateral del museo, una pequeña y discreta puerta destinada a los empleados. Las calles estaban desiertas. Nadie los vio. Nadie escuchó sus pasos en el pavimento. Estos no eran agentes de la ley que venían a proteger y servir. Eran ladrones. Estaban a punto de llevar a cabo el robo de propiedad más grande de la historia. Su plan era audaz. Era atrevido y estaba a punto de comenzar. Dentro, uno de los guardias, un joven llamado Rick Abad, vio las figuras en el monitor de seguridad. Tocaron el intercomunicador. Una voz crepitó a través del altavoz, firme y autoritaria. Eran la policía, dijeron. Estaban respondiendo a una llamada de disturbios en la zona. Somos la policía. Respondemos a una llamada por disturbios en la zona. Abad era joven. Era inexperto. Las reglas eran claras. Nunca abrir las puertas a nadie después de horas. Pero estos eran agentes de policía. ¿Qué podía hacer? Dudó por un momento. Un destello de duda cruzó por su mente. Las figuras de afuera esperaron pacientemente. Su comportamiento tranquilo era parte del acto, una actuación cuidadosamente ensayada diseñada para desarmar y engañar. El guardia tomó una decisión fatídica. Rompió el protocolo, les abrió la puerta. El clic de la cerradura electrónica resonó en el pasillo silencioso, un sonido que más tarde perseguiría a los investigadores durante décadas. Los dos hombres entraron, sus rostros ahora visibles bajo la tenue luz. Parecían legítimos, pero sus ojos contaban una historia diferente. En ese momento la santidad del museo se rompió. 13 obras de arte, valoradas en $500 millones, estaban a punto de desaparecer en el aire. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo desapareció arte invaluable en una sola noche, para no ser visto nunca más? Esta es la historia de cómo sucedió. Todo gran plan comienza con una pequeña idea. En el sórdido submundo criminal de Boston, esa idea empezó a tomar forma. El elenco de personajes era sacado de una película. No eran sofisticados conocedores de arte. No eran mentes maestras internacionales. Eran gánsteres locales. Pequeños delincuentes buscando un gran golpe. En el centro de la red, probablemente estaba una figura como Bobby Donati, un asociado de la familia criminal patriarca. Era conocido por su ambición y su temperamento. Él veía el Museo Gardner no como un tesoro cultural, sino como una bóveda gigante y desprotegida. El arte dentro era solo un conjunto de fichas de negociación muy caras. Una forma de conseguir lo que quería. La motivación era simple: codicia y oportunidad. Estos no eran hombres que apreciaran las delicadas pinceladas de un Rembrandt o la importancia histórica de un recipiente de bronce chino. Veían signos de dólar. Vieron una oportunidad de saltar de delitos menores a las grandes ligas. Circulaban rumores en sus círculos sobre el sistema de seguridad ridículamente deficiente del museo. Era un secreto a voces que el Gardner era vulnerable. Reunir al equipo fue un proceso delicado. Necesitabas personas en las que pudieras confiar, pero en el mundo del crimen organizado, la confianza es una mercancía frágil.
El plan requería diferentes conjuntos de habilidades. Necesitabas a alguien con el valor para liderar la operación, el cerebro para esbozar los detalles. Luego necesitabas la fuerza, el equipo práctico que realmente entraría. Probablemente eran hombres como George Reisfelder y Lenny DiMuzio, tipos duros con largos antecedentes penales que no tenían miedo de ensuciarse las manos. No eran pensadores, eran hacedores. Seguirían órdenes siempre que la promesa de un gran pago estuviera sobre la mesa. Sus conversaciones estaban llenas de bravuconería y energía nerviosa. Cada hombre conocía los riesgos involucrados. Un solo error podría enviarlos a prisión por décadas, pero la recompensa potencial era demasiado tentadora para ignorarla. La idea de llevar a cabo el mayor robo de arte de la historia era embriagadora. Era una oportunidad para convertirse en leyendas en su propio mundo. Los tipos que superaron a todos y se llevaron $500 millones en tesoros. Esto no era solo un robo, era su oportunidad de inmortalidad. Con el equipo en su lugar, el meticuloso trabajo de planificación comenzó. Esto no era un trabajo de romper y agarrar, requería un reconocimiento cuidadoso y una estrategia sólida. Los ladrones comenzaron vigilando el museo durante semanas, tal vez incluso meses. Se mezclaron con los turistas, caminando por los sagrados pasillos con guías en mano. No estaban admirando el arte, estaban estudiando el diseño. Memorizaron las ubicaciones de las pinturas más valiosas, la colocación de las cámaras de seguridad, las rutas de patrulla de los guardias. El plan comenzó a formarse en servilletas arrugadas y en la parte de atrás de los sobres. Dibujaron mapas rudimentarios del interior del museo, marcando la sala holandesa, marcando la galería corta. Estas habitaciones guardaban el premio gordo, obras de Vermeer, Rembrandt y Degas. Debatieron el mejor momento para atacar. El momento perfecto se presentó en el calendario, el día de San Patricio. Sabían que la ciudad estaría distraída, celebrando con desfiles y fiestas. El elemento más crítico del plan era cómo entrar. La idea de hacerse pasar por agentes de policía fue un golpe de genio. Era simple, efectiva y jugaba con la inclinación natural a confiar en la autoridad. Adquirieron uniformes de policía de aspecto auténtico, insignias e incluso bigotes falsos. Practicaron sus líneas, perfeccionando el tono de policías aburridos pero oficiales. La huida fue planeada con la misma meticulosidad. Su ruta fue trazada para evitar las carreteras principales y las posibles patrullas policiales. Los roles fueron asignados claramente. Cada detalle fue considerado, cada contingencia planeada. La noche era profunda y silenciosa. Dentro del Museo Gardner, los pasillos estaban vacíos y en penumbra. Rick Abath, el vigilante nocturno de 23 años, estaba sentado en el escritorio de seguridad. Era músico en una banda de rock local. Este trabajo era solo una forma de pagar las cuentas. Sin embargo, esta noche, la monotonía estaba a punto de romperse. Justo después de la 1 de la madrugada, una pequeña luz parpadeó en su consola de seguridad. Había alguien en la puerta lateral de Palace Road. Cambió la cámara y vio a 2 hombres con uniformes de policía parados en la entrada. 2 oficiales con bigotes, vistos desde arriba. Una voz, tranquila y oficial, sonó por el intercomunicador. Policía de Boston. Recibimos un informe de un disturbio en el patio. El corazón de Abath dio un vuelco. Escaneó sus monitores, pero el patio estaba vacío y tranquilo. La estricta política del museo era clara. Nadie entra después del cierre, sin excepciones. Pero desafiar a la policía se sentía mal, incluso peligroso. Dudó, su mente acelerada. Te ves familiar. Creo que tenemos una orden de arresto para ti. ¿Puedes salir de detrás del escritorio? Fue un clásico engaño. En cuanto se alejó del escritorio y de su único botón de pánico, la farsa terminó. La actitud amistosa desapareció. Los policías no eran policías. La noche ya no era solo otro turno aburrido, era una pesadilla que apenas comenzaba.
La transformación fue inmediata y escalofriante. El oficial que había atraído a Abad lejos del escritorio lo agarró de repente. Estampó al joven guardia contra una pared, sus movimientos rápidos y practicados. No nos des problemas y no saldrás herido. Los ladrones repitieron su actuación sin fallas. Lo sometieron con la misma facilidad, atándolo también con cinta adhesiva. Ahora tenían el control. Estamos dentro. Los guardias fueron luego llevados, tropezando ciegamente, al oscuro sótano del museo. Fueron esposados a tuberías separadas, lejos el uno del otro. Podían escuchar los pasos de los ladrones resonando en los pisos superiores, el pesado caminar de las botas sobre el mármol, el distante tintineo de herramientas, y luego el crujido agudo y nauseabundo de cristales rompiéndose. Durante los siguientes 81 minutos, los guardias solo pudieron sentarse y escuchar, dejados solos con su miedo y los sonidos resonantes de su museo siendo desmantelado. Arriba, los dos ladrones comenzaron su trabajo. No andaban sin rumbo. Su primera y más importante parada fue la sala holandesa en el segundo piso. El primer objetivo fue la magnífica marina de Rembrandt, la tormenta en el mar de Galilea. Bajarla fue un acto de pura fuerza bruta. Rompieron el marco de cristal, haciendo que los pedazos tintinearan en el suelo. Luego, usando una cuchilla afilada, cortaron bruscamente el lienzo directamente de su bastidor. El sonido del cuchillo rasgando la tela invaluable fue una profanación. Enrollaron el lienzo como un póster. A continuación, se dirigieron a una dama y un caballero de negro. Se movieron a otra pared y agarraron el concierto de Vermeer. También arrebataron un pequeño grabado de autorretrato de Rembrandt. Luego vino la parte más extraña del atraco. Pasaron de largo un Rafael invaluable para llevarse un remate de águila de bronce mucho menos valioso, pero mucho más pesado. Tuvieron que desatornillarlo de su poste. Fueron a la Galería Corta. Allí robaron 5 bocetos del impresionista francés Edgar Degas. También intentaron llevarse la gran bandera napoleónica, pero parecieron tener problemas con los tornillos de su vitrina y se rindieron. Encontraron la impresión del sistema de alarma y la arrancaron de la máquina. Luego la pisaron y destrozaron la impresora. Antes de irse, hicieron una última revisión. Tomaron la cinta de video de la grabadora de seguridad. Hicieron 2 viajes al auto. Cargaron obras en el maletero, también en el asiento trasero. ¿Están cómodos? El Museo Gardner volvió a estar en silencio, pero cambiado. 13 agujeros ahora desgarraban la colección. Los ladrones se esfumaron en la noche de Boston como si nunca hubieran estado allí. Dentro de su coche de huida había un botín inimaginable. Habían logrado el atraco imposible. De vuelta en el sótano del museo, los 2 guardias permanecían atados en la oscuridad sofocante. Ahora, un silencio aún más aterrador descendió. Los guardias no tenían forma de saberlo. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Para los guardias, fue una vigilia larga, fría y aterradora. Mientras tanto, las obras maestras robadas comenzaron su nueva vida en las sombras. ¿O simplemente vieron una pila de activos valiosos? ¿Una pila de fichas de negociación por valor de $500 millones? La larga noche había terminado para ellos, pero para el arte, el oscuro viaje acababa de comenzar. El sol salió sobre Boston en la mañana del 19 de marzo de 1990. En el Museo Gardner, el turno de la mañana de los guardias de seguridad llegó para comenzar su día. A medida que pasaban los minutos, una sensación de inquietud comenzó a crecer. En el momento en que entraron en la oficina de seguridad, supieron que algo andaba terriblemente mal. La habitación era un desastre. Fue entonces cuando hicieron el escalofriante descubrimiento en el sótano. Encontraron a Rick Abath y a su compañero guardia, todavía atados a las tuberías, vivos pero conmocionados. Mientras los guardias contaban su historia, otros comenzaron a notar los enormes huecos en las paredes. La vista era nauseabunda. En el suelo yacían vidrios rotos
y un marco dorado y vacío donde alguna vez había colgado La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt. Cerca de allí, otro espacio vacío marcaba el lugar donde había estado el concierto de Vermeer. La habitación, antes un espacio perfectamente curado, ahora parecía una cripta vandalizada. La noticia se extendió como la pólvora. El FBI fue llamado de inmediato. El edificio fue acordonado, convirtiéndose en la escena del crimen más grande y elegante en la historia de Boston. La historia era simplemente demasiado increíble para creer. Alguien había robado el Gardner. La conmoción inicial rápidamente dio paso a una única y candente pregunta que resonaría durante décadas. ¿Dónde estaba el arte? La investigación comenzó con una explosión de actividad, pero los ladrones fueron cuidadosos. Usaron guantes, sin dejar huellas en marcos ni herramientas. La teoría inicial se centró en la mafia de Boston. Se creyó que el arte fue robado como moneda de cambio para liberar a un mafioso, pero cada pista parecía disolverse en un callejón sin salida. Los ladrones desaparecieron sin dejar rastro. El coche de huida nunca fue encontrado. El arte nunca apareció. No hubo demandas de rescate. Los rumores volaron salvajemente. Algunos dijeron que el arte fue enviado a Japón. Otros susurraron que estaba en manos del ejército republicano irlandés. Cada teoría fue explorada, sin resultado. El Museo Gardner dejó los marcos vacíos colgando en las paredes. Sirven como marcadores y recordatorio fantasmal. Los marcos permanecen hasta hoy, símbolos de un crimen sin resolver. Han pasado décadas desde aquella fatídica noche del día de San Patricio. Pero para el Museo Isabella y Stewart Gardner, el crimen está tan fresco como el día en que ocurrió. Los ladrones, ahora considerados muertos hace mucho tiempo, se llevaron sus secretos a la tumba. El FBI los nombró oficialmente como los culpables, pero sin el arte, no hay un capítulo final. Una de las solo 34 preciosas pinturas de Vermeer ha desaparecido de la vista pública. Estos no son solo objetos, son piezas de nuestra herencia humana compartida, creadas para ser vistas, estudiadas y admiradas. En un acto de profunda esperanza y solemne recuerdo, el Museo Gardner ha dejado los marcos vacíos de las obras de arte robadas, colgando en sus lugares originales. Son una promesa a las obras maestras perdidas de que su hogar las está esperando. La decisión del museo transforma a cada visitante en un testigo. No solo aprendes sobre el robo, lo sientes. El vacío en las paredes es palpable. Entonces, ¿dónde está el arte? Es el gran misterio sin resolver en el corazón de esta historia. El FBI cree que el arte pasó por las redes criminales de la costa este y pudo haber sido ofrecido para la venta en Filadelfia. Sin embargo, cada rastro se ha enfriado. La recompensa sigue sin ser reclamada. Algunos creen que los lienzos han sido destruidos hace mucho tiempo. Otros se aferran a la noción más romántica de que están escondidos en una bóveda secreta. Las posibilidades son tan numerosas como desgarradoras, y así la pregunta permanece, colgando en la pared tan seguro como los propios marcos vacíos. ¿Dónde está el concierto de Vermeer? ¿Dónde está la tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt? ¿Volverán a ser vistos alguna vez? Hasta el día en que el arte sea devuelto, el robo de Gardner seguirá siendo el robo de arte sin resolver más grande de la historia, una herida que no puede sanar, un inquietante signo de interrogación dejado en el lugar de una belleza irreemplazable. El mundo solo puede esperar y, tener esperanza.